Ya, listo. Entonces, bien, por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo de Mr. Joel. I'm talking. Ya, excelente, perfecto. I'm talking, ¿no es cierto? Estoy hablando. Ya, por ahí podríamos agregarle algo de complemento, pero bien. Ya, súper bien. I'm talking. I'm talking with you, for example. Yeah, I'm talking with my friends. I'm talking with my parents. I don't know, ya. Bien, pero bien. Entonces ahí está la estructura, ¿no es cierto? Personal pronouns, after that verb to be, and after that the verb in present continuous. Good job. Yeah, we have another example. Giovanna. Giovanna is cleaning the house. Excellent, excellent. Good job, Miss Giovanna. Good job. Ya, buen trabajo. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Giovanna is cleaning the house. Entonces ahí tenemos el, ojo, recuerden, ¿no es cierto? Que el pronombre personal puede ser sustituido por un nombre, en este caso Giovanna, que equivaldría a she. Entonces, Giovanna or she is cleaning the house. Está limpiando la casa. Bien, en este momento, ¿no es cierto? Ya. Perfecto. Muy bien. Aquí tengo otra. Dice, we are building a house. Ya. We are building a house. Excellent. We are building a house. Nosotros estamos construyendo, Mr. Omar, we are building a house. Nosotros estamos construyendo una casa, ¿cierto? Bien. Ahí tenemos personal pronouns, verb to be, en este caso corresponde a are, porque estamos utilizando we. And building, verb build, construir, utilizando ing. Y house, que sería el complement, ¿ya? Perfecto, perfecto, muy bien, ¿ya? Chévere. Las personas que nos han escrito los ejemplos, muy bien, ¿ya? Muchas gracias. Bien, ahora sí vamos a continuar. Esto era el feedback, ¿no? Porque esto nos va a servir para lo que vamos a ver ahora. Porque si ya vimos un presente continuo, también existe un pasado continuo, ¿cierto? Y eso vamos a ver de qué se trata, qué es esto. A ver, denme un segundo. A ver, esta parte quedamos hasta ahí. Ahora sí, vamos ya relacionando, ¿no? Como siempre, vamos relacionando lo del inglés con el español, ¿ya? A la par para que se pueda entender, ¿ya? Entonces aquí tenemos, let me check. Bueno, ya saben, en esta parte es más teórica, ¿no? Más hablo yo, pero en la siguiente ya hacemos ejercicios y ahí sí ya me van a ayudar ustedes. Let me check. Ya, past progressive. Ya, entonces tenemos el past progressive or past continuous, is the same. No nos olvidemos que es lo mismo. Pasado progresivo, pasado continuo, es lo mismo. Ya, entonces aquí tenemos una pequeña línea de tiempo. Past continuous. Entonces, la clave del past continuous es que vamos a utilizar was y were. Esto ya voy a ir explicando bien, ¿no? Primero la parte del español. Entonces, el pasado continuo, aquí tenemos una línea de tiempo, ¿cierto? Pasado, presente y futuro. Se desarrolla en el pasado, ¿ya? Se desarrolla en el pasado, ¿no? En el tiempo pasado. Pero ojo, ya vamos a ver algunas diferencias por aquí. Ya, déjenme ver. Entonces, la principal diferencia es que el pasado continuo, vamos a escribir, déjenme escribir unos ejemplos por aquí. Ya, bueno, entonces el pasado continuo se utiliza para acciones que se estuvieron realizando en un momento en específico, ya. Ese es el uso del pasado continuo, ya. Recuerden, el presente continuo eran acciones que se están realizando en este momento, ¿cierto? Porque es presente. Pero si es pasado continuo, son acciones que se estaban realizando en un tiempo en específico. ¿Ya? Esa es la definición del pasado continuo. ¿Ya? Y un ejemplo en español. Vamos a escribirlo por aquí. A ver, no sé si alguien más bien aquí, if you want to participate in the class. Vamos a hacerlo primero oral, ¿ya? Entonces, si yo digo, si el presente continuo es yo estoy, tomemos los ejemplos, yo estoy limpiando la casa, si ese es el presente continuo, ¿cómo creen que esa oración queda en pasado continuo? Ya, repito, si el presente es yo estoy limpiando la casa, ¿cómo nos queda el pasado? En español, no. Primero vamos con español. ¿Cómo queda esa oración en pasado? Yo estuve limpiando la casa. Perfecto. Exacto. Yo estuve o yo estaba limpiando la casa. Perfecto. Así de simple. Y si se dan cuenta, la estructura es similar, ¿cierto? Por eso hicimos primero el feedback, porque esto nos va a ayudar bastante. Ya, entonces yo estuve o yo estaba limpiando la casa. Ya, bueno, yo estuve sería más bien.
Más preciso, yo estuve limpiando la casa. ¿Ya? Así de simple. Entonces, si en español decíamos, yo estoy limpiando la casa, se refiere a que en este momento estoy haciendo. En el presente, en el pasado continuo, nos queda yo estuve limpiando la casa. Y se refiere a que yo estuve realizando esa acción, pero en un tiempo específico. Ya vamos a ver todos los usos, ¿ya? Bien, entonces, así de simple. Esto de simple, así de simple es el pasado continuo. Entonces, la estructura es similar. Entonces, tenemos pronombre, tenemos un pronombre, aquí está el pronombre. Tenemos el verbo, ojo, el verbo es del mismo. El verbo es ser o estar. ¿Qué pasa? Que el verbo está en pasado, ¿no es cierto? Por eso dice yo estuve, porque en presente es yo estoy, pero si estoy hablando del pasado es yo estuve. Ojo, esto es lo bueno, mire, que esta partecita se mantiene limpiando, el gerundio es lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es reforzar el gerundio. Y la estructura es la misma, ¿listo? Y así de simple, eso es el pasado continuo. Ahora sí ya lo vamos a ver detenidamente en la parte del inglés, ¿ya? Era importante señalar esto para que nos quede ya una pequeña idea, ¿no? Entonces, esto es el pasado continuo, ¿no? Recuerden, hay varias funciones, pero dentro de las principales son acciones que se realizaron en un tiempo determinado, en un tiempo específico, pero en el pasado, ¿ya? En el pasado. Y también otro uso que lo damos en español es que nos sirve para hablar de dos acciones a la vez, ¿ya? Nos sirve para interrumpir acciones o para hablar de dos acciones a la vez. Por ejemplo, escucho. Esto, esto sí es común, ¿no? Esto sí es, lo utilizamos bastante en el idioma, ¿no? Yo estuve limpiando la casa cuando, a ver, yo estuve limpiando la casa, bueno, puede ser de dos maneras, dos acciones simultáneas o una interrumpe a la otra. Por ejemplo, yo estuve limpiando la casa mientras veía televisión, ¿ya? Yo estuve limpiando la casa mientras veía televisión. Entonces, esa oración me indica que estaba realizando dos acciones, ¿no es cierto? Pero las dos acciones estaban en pasado, ¿ya? Las dos acciones estaban en pasado. Voy a escribirla aquí. Yo estuve limpiando la casa mientras vi televisión. Mientras veía televisión. Veía televisión, ¿ya? Son dos acciones que estaba realizando a la par, pero en pasado. Pero ojo, lo que hay que notar es que estas acciones se realizan las dos en pasado, ¿no? En pasado. Recuerden que nosotros ya habíamos visto el pasado simple, ¿no? El pasado simple decía que son dos, que son acciones que empezaron en el pasado y terminaron en el pasado, ¿ya? Listo. Entonces eso para que tengamos una idea nada más de los usos. Ahora sí, vamos con present continuous. This is the structure of past continuous. Past continuous or past progressive. Don't forget that. And we have to use personal pronouns. After that, we have to use this, was or were. Was or were is the past of verb to be. After that, we need a verb in continuous form. In this case, ing and a complement. Yeah, for example, I was doing my homework. I was not doing my homework. Was I doing my homework? Ya, entonces aquí la estructura es súper fácil. En vez de utilizar como es pasado, ¿cierto? Tengo que saber cuál es el pasado del verbo to be. Y recuerden que el pasado del verbo to be es was o es were, ¿ya? Was o were. Ya vamos a ver cuándo utilizamos el was o cuándo se utiliza el were. Pero recuerden que en el presente, ¿no es cierto? Cuando utilizo I am, he, she or it is, we, you, they are. Ya es algo similar, pero aquí solo tenemos dos, was y were. ¿Ya? Estas dos palabritas, was y were. Luego tenemos la misma estructura con el ing. Entonces, miren, aquí está el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos I was doing my homework. Ya aquí tenemos la estructura. Often use adverbs. Uno de los adverbios que se utiliza, una de estas palabras que se utiliza en este tiempo y que me indica que estoy utilizando este tiempo es while. Significa mientras, ¿no? Hay otra, when también, significa cuando. Ya la vamos a ver, ¿ya? Entonces son palabritas, se llaman adverbios, pero estas palabritas me indican que estoy utilizando el past continuous, ¿ya? Aquí dice, describe actions that lasted for some time. Acciones que realicé por un tiempo, no por un tiempo específico. ¿Ya? Bien, entonces aquí. Ahora sí, miren, aquí ya tenemos the structure. Tenemos past continuous tense. Entonces tenemos subject, ¿ya? En este caso she, plus was o were. Ya, en este caso es was, ya vamos a ver por qué. Ya, entonces recuerde que esto, was o were, es el pasado de el verb to be.
Entonces es el pasado del verbo estar, ¿no? Luego tenemos el verbo, another verb, but with ing. Tenemos el verbo con ing, ¿no? Que esto es del gerundio, decíamos, ¿no? El gerundio. En español las terminaciones equivale a las terminaciones ando y en, ¿ya? Y el complemento. Esta es una, en forma general, la estructura, ¿ya? Ahora sí. A ver, yo creo que vamos a la estructura primero antes de utilizar los usos, ¿ya? Entonces, vamos a la estructura para que ya quede claro esto. Cuando utilizamos was y cuando utilizamos were, es muy fácil. Aquí está, miren. Esta tablita es la que tenemos que observar. Entonces, cuando yo tengo el pronombre I, he, she or it, utilizo were. Y cuando tengo you, we y they, utilizo were. ¿Ya? Se acabó. Entonces, en el presente tenemos tres formas. Am, is y are. And are. Pero en el pasado continuo solo tenemos dos. Was y were. Entonces, cuando utilizo I, he, she or it, voy a utilizar was. Y cuando utilizo you, we and they, utilizo were. After that, I need the verb with ing. Luego tengo el verbo con ing. Y eso es todo. Entonces recuerden, we have positive, negative, and question. ¿Ya? With past continuous. Entonces, por ejemplo, aquí positive, ya sabemos, ¿no? Was y were. Tengo que grabarme solo eso. I, he, she, it was. We, you, they, were. ¿Se acabó? Eso es todo. This is positive, ¿ya? Positive sentence. But what happened with negative sentence? Tenemos lo mismo, pero tenemos que utilizar la palabrita no, ¿no? La palabrita not, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tengo was not or wasn't. Aquí recuerden una cosa, esto es para hacer negativas, ¿no? Was not. Y esto que está abajo es lo mismo, pero es en contracción. Recuerden que la contracción era unir dos palabras. El objetivo es para hablar más rápido. Entonces se unen estas dos palabras. Recuerden que esto es formal, was not, y wasn't es informal. Es decir, que en libros vamos a ver was not, pero en un lenguaje popular, como por ejemplo, nosotros utilizamos WhatsApp, ¿no es cierto? Y utilizamos lenguaje informal en español. En el inglés también, lo mismo, ¿no es cierto? De pronto cuando se use WhatsApp, ahí será más frecuente que se utilicen las contracciones. Wasn't, ¿ya? Pero en libros usted va a encontrar con el was not. ¿Listo? En libros de literatura me refiero, ¿no? Entonces, aquí tengo el was not o el wasn't, ¿ya? Recuerden, para I, he, she or it. Y cuando es negativo voy a utilizar el were not, es decir, solo agrego la palabrita not, que tiene ese significado de, ¿no? De negación. O weren't, esta es la contracción, ¿ya? Were not or weren't, ¿ya? Y eso es todo. Y después va el mismo verbo con ing. Was not working. I was not working. She wasn't working. You were not working. We weren't working. Entonces, por ejemplo, aquí el significado sería yo estuve trabajando, ¿no? Nosotros estuvimos trabajando. Yo no estuve trabajando. Ella no estuvo trabajando. Ustedes no estuvieron trabajando, ¿ya? Ahora, what happened with the questions? ¿Qué pasa con las preguntas ahora? Con las preguntas hacemos esto. Pues con las preguntas, primero va a ir el was or were, ¿no? Recuerden, no sé si recuerdan, pero cuando habíamos hablado del el presente simple, solamente cambiaba la ubicación, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo digo, he is a teacher, he is a teacher. Para hacer preguntas solo cambio la ubicación del pronombre y del verbo to be. Entonces, en vez de decir he's a teacher, digo, is he a teacher? Cambia la ubicación. Y aquí lo mismo, mire. I was working. Was I working? Lo único que hago es cambiar esta ubicación. Y ya, y se acabó. Entonces, primero va a empezar con el verbo to be, was o were. Was I working? Y el signo de interrogación al final. Recuerden que en el inglés se utiliza solo al final, ¿no? Was he working? Was she working? Was it working? ¿Estuvo él trabajando? ¿Estuvo ella trabajando? Were you working? Were we working? Were they working? ¿Ya? Y lógicamente tenemos respuestas, ¿no? Si hago una pregunta, pues voy a tener respuestas. Entonces, the answer with yes or no. This is short answer. Respuestas cortas. For example, yes, it was. Yes, he was. Yes, she was. Para las respuestas cortas, lo único que hago es escribir el pronombre y el verbo to be. ¿Ya? Y si es negativo, no, he was not, or no, he wasn't, or no, you were not, or yo, we weren't. ¿Ya? Esto es para las preguntas. Ahora,
Parte importante aquí es que utilizamos, we have to use the verb with progressive form, with ing, ¿ya? Entonces tenemos que utilizar las palabritas con ing. Eso es lo que tenemos que grabarnos aquí. Dos cosas que grabarnos. La primera, si es I, he, she, or it was. Y if it's we, you, were, y you, we, they, were. ¿Ya? Entonces, si utilizo estos pronombres was, si utilizo estos pronombres were. Primera cosa. Y lo segundo es que tengo que saber que los verbos van con ing. ¿Ya? For example, general rule, you have to add ing. La regla general es que tenemos que arreglar ing, pero hay ciertos casos, hay algunas excepciones. Por ejemplo, miren, vamos aquí a las reglas. Como todo en los idiomas, siempre hay excepciones, ¿no? Entonces, miren, la general es que va a ser que aumento ing, pero aquí tenemos unas reglas, ¿no? ¿Qué nos dice? Bueno, esta no sería, ya, aquí. Cuando el verbo, ojo, cuando el verbo termina en cuando el verbo termina en elimino la quito la y agrego el ing. Entonces, de make, for example, me queda making. De live, me queda living, ¿ya? Repito esta regla. La regla, aunque hay excepciones, me dice que cuando el verbo termina en ojo, verbo, ¿no? Cuando el verbo termina en quito la elimino la y agrego el ing. Entonces, de live is living. De make, making. ¿Ya? Eso tengo que hacer. Eso es una regla. Otra que nos dice, constant plus vowel plus consonant stress, double the consonant ing. Ya. Hay otra regla que nos dice que cuando es una palabra corta, es igual que en el español tenemos palabras monosílabas que tienen una sola sílaba. Por ejemplo, sol, por ejemplo, sal son monosílabas, ¿no es cierto? En el inglés también hay palabras cortas que son monosílabas, por ejemplo, wrong or swim, ¿ya? Hay una regla igual que dice que cuando tenemos estas palabritas, ¿qué tengo que hacer? Mire, pasa algo interesante porque la última letra se duplica. Mire, la última letra se duplica. Entonces, en run, running, ya, aumento ing, pero la última letra se duplica. La última letra de run, correr, era la N, ¿no es cierto? En, ya. It's double N, running. And with swim, la última letra es M. Ojo, solo la última letra que tiene que ser consonante, ¿no? Entonces, la última letra es M. Entonces, la última letra se duplica, swimming, ¿ya? Y eso es todo. Repito esto rapidito, ¿no? Entonces la regla me dice que cuando termina en quito la y agrego ing. Y cuando termina en, bueno, estamos hablando de monosílabas, ¿no? En este caso, swim termina en m, se duplica la m dos veces. Por eso, ¿no? Son unas reglas con excepción. La regla general es que yo le tengo que aumentar ing. Esa es la regla general, ¿ya? I have to add ing, ¿ya? Súper fácil, ¿no es cierto? Vámonos por acá antes de seguir. Ya, miren, aquí. Esto es importantísimo. Aquí tenemos un poquito más a detalle las reglas. Aquí está. General rule. La regla general, you have to add ing. Yeah, for example, work, working, add, adding, go, going, fix, fixing, study, studying, play, playing. Trabajando, añadiendo, yendo, arreglando, estudiando, jugando. Ya en español no se olviden que eso equivale a las terminaciones dando, yendo, ¿no? Cocinar, cocinando. Esa es la regla general, pero aquí tenemos las excepciones. Bueno, esta ya vimos, ¿no? Remove the E and add ing. Remueve, quita la E y agrega ing. Have, having, life, living, take, taking, ¿ya? Son las palabras más comunes. La otra que habíamos visto, ya, esta también es interesante, ¿no? Change the IE to Y and add ing. Entonces aquí, cuando termina en IE, en las sílabas IE, tengo que quitar eso, ¿ya? Y cambio por una Y y agrego NG. Por ejemplo, die, dying, like, lying, tie, time, ¿ya? Son unas excepciones, ¿no? Esta ya vimos cuando son palabras cortas, monosílabas, y no se olvide, tengo que duplicar la última letra. Plan, planning, stop, stopping, swim, swimming, planeando, parando, nadando, ¿ya? Ah, bueno, y por aquí hay otra, ¿no? Two syllables verbs ending with Z, BZ.
In the last syllable is stressed double the last consonant. Aquí en cambio nos dice que cuando tiene dos sílabas, pero la última sílaba tiene acento. Ojo, en el inglés no hay tildes, ¿no es cierto? Pero lo que sí existen son acentos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, begin, la última fuerza de voz, la fuerza de voz está en la última sílaba. Por ejemplo, prefer, está en la última sílaba. Regret, está en la última sílaba. ¿Qué nos dice? Que cuando tiene dos sílabas, pero el acento está en la última sílaba, ahí se duplica igualmente la última letra. Begin, beginning. Preferring. Regretting. ¿Ya? Esas son las excepciones, las reglas generales que tenemos aquí. Esto va a estar colgado en la plataforma para que podamos acordarnos, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos las dos reglas. Repito esto rapidito. Cuando es una sola sílaba, como en el español, se duplica la última sílaba. Pero si tiene dos sílabas, por ejemplo aquí begin, ¿no es cierto? Es como en el español, begin, se separan en sílabas. Prefer, ya, regret, ya. Entonces igual se separan en sílabas como en el español. Entonces aquí cuando el acento, porque no hay tildes, el acento está en la última sílaba, se duplica igualmente la última sílaba, ya. De begin, beginning, ya, double N. Preferring, double R. And regretting, double T. ¿Ya? Aquí tenemos, para ir terminando, todavía nos falta ver los usos, pero vamos a ver esta partecita de acá. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿ya? Frying, living, watching, sitting, loving, seeing, making, pointing, standing, thinking, speaking, painting, writing, ¿ya? We have a lot of examples. Touching, combining, believing, stopping, looking, flying, sending, crying, ¿ya? Tenemos un montón de ejemplos con ing. ¿Cómo nos queda el verbo con ing? ¿Ya? Perfecto. Ya. Entonces, lo que nos falta ver es esto de de los usos. Y ya nos dedicamos a hacer ejemplos, ¿ya? Entonces, en la segunda parte, esta parte he hablado yo. En la otra parte me van a ayudar ustedes, ¿ya? A leer y hacer ejercicio.